cuánto líquido está circulando y en base a eso tomar la decisión si aumento la cantidad de orina que pierdo o pierdo menos, retengo. Bueno, la repartida es homeostasis. Ya, de hecho tiene que ver con la homeostasis. De hecho, ese es uno de los criterios, la concentración de la sangre. Porque si la sangre está más diluida es porque hay más agua. Aparentemente, por lo menos, es uno de los criterios. ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno de los criterios que va a influir es la concentración de la sangre, en términos de electrolitos y proteínas. Ah, por presión, entonces. Perfecto, y ese es el otro mecanismo. Claro. Los dos mecanismos de regulación van a ser detección de la presión arterial y detección de la concentración. No puede ser solo uno. No puede ser solo uno. ¿Por qué? A ver, primero expliquemos dónde se detecta. ¿Ya? Esto es la cápsula de Bowman. Tenemos adentro el glomérulo, la arteria que se mete, tiene su fenestra, ¿cierto? Filtra agua, pierde agua para allá. Nosotros les mostré varios dibujitos que son dibujos más bien pedagógicos, donde decíamos que el glomérulo, o sea, el nefrón tenía un glomérulo, ¿cierto? Su cápsula de Bowman, un túbulo contorneado proximal, que después bajaba en el asa de Henle, tenía un asa ascendente y un túbulo contorneado distal, ¿cierto? Generalmente se hacen como una cosa así, separaditos y claritos, ¿cierto? Eso es una cosa pedagógica, para que el alumno, pobre alumno, indefenso, no se nos enrede. ¿Por qué? Porque en la práctica, el túbulo contorneado proximal se da una vuelta hacia acá y de hecho pasa por al lado de la cápsula de Bowman, hace contacto con ella. En esa zona de contacto, justo al lado donde se mete la arteria, literal, porque la arteria entra por acá y sale por acá, vamos a tener un sector que se llama mácula densa o sistema yuxtaglomerular. Yuxta, en griego, significa al lado de. Y si es yuxtaglomerular es porque está al lado del glomérulo, o sea, es bastante obvio. La palabra es rebuscada, pero cuando uno entiende la raíz tiene lógica. ¿Sí? Se llama mácula densa, recibió ese mácula, viene del latín mancha. Mácula significa mancha, porque la primera vez que realizaron esto y lograron ver con una lupa, porque en realidad esto se puede ver con lupa, no hace falta microscopio, lo vieron con una lupa, vieron que el tubito que pasaba por el lado del glomérulo tenía como un lunar, siempre tenía como un lunar, una mancha, y era densa, mancha densa, mácula densa. O sistema que está al lado del glomérulo, sistema yuxtaglomerular. Si se dan cuenta, estos nombres en griego y latín es para dárselas de bacán, ¿no? Porque sonaría harto más flight si yo dijera el sistema que está al lado del glomérulo. La mancha densa que está al lado. Sonaría harto más flight que mácula densa o sistema yuxtaglomerular. Es para darse el argumento, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando yo le digo, no, en la zona apical, en la punta, bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Para que suene más bonito. ¿Ya? Bien, este sistema, esta zona donde hace contacto, tiene células sensoras. Tiene células que detectan. ¿Qué cosa detectan? Detectan la concentración de la sangre que viene entrando. Por tanto, una de las regulaciones es que en la mácula densa, el sistema yuxtaglomerular, va a detectar la concentración de la sangre que viene. Si la sangre viene muy concentrada, asumimos que hay poca agua. Si la sangre viene muy diluida, asumimos que hay mucha agua. ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Pero no puede funcionar por sí solo. ¿Por qué? Porque resulta de que, imagínense, no sé, de que a usted va y le... A ver, ¿qué cosas podrían causar concentración que no tengan que ver con deshidratación? Hay patologías inflamatorias donde se producen más proteínas de las necesarias.
El hígado, cuando se empieza a inflamar al comienzo, produce no poca, sino que proteína de más. Y más encima usted justo está comiendo mucho sodio. Entonces la sangre resulta que está hiperconcentrada. Usted no está deshidratado. Tiene más proteína en la sangre y más sodio, pero no está deshidratado. Entonces, orinar menos sería contraproducente. Esa medición por sí sola no puede regular. El otro mecanismo de regulación es las ramas del nervio renal, que están también justo al sistema yuxtaglomerular, que detectan la presión de las arterias. Se asume que si la presión está alta, el volumen es mayor. Si la presión está baja, el volumen es menor. Pero eso tampoco puede mandar por sí solo. Porque a usted se le puede subir la presión porque está enchuchado con alguien. O porque le duele el pie. O porque le subió la fiebre. Sin estar sobrehidratado. Y usted le puede bajar la presión porque no almorzó, sin estar deshidratado. Pero si yo combino las dos informaciones y yo digo, la presión está alta y además la sangre está diluida, ahí sí estoy seguro que el problema es el exceso de agua. Entonces, orinamos más. ¿Se entendió eso? Más o menos. ¿Lo repito? ¿Podría repetir el tema de la rama del nervio renal? Sí, las ramas del nervio renal van a inervar las arterias de entrada, detectando la presión arterial. Entonces, los dos mecanismos de regulación van a ser la concentración de la sangre, detectado por la mácula densa, y la presión arterial de ingreso, detectado por el nervio renal. Si los dos criterios coinciden, entonces el riñón cambia de conducta. Aumenta o disminuye la filtración. Entonces, va a pasar lo mismo al revés. Resulta de que el nervio renal detecta que la presión está baja. Chuta, la presión está súper baja. Eso podría ser que haya poco volumen, quizá. Y además, la mácula densa también detecta que la concentración está elevada. Entonces sí, el problema es que hay poca agua, orinemos menos. Estos son los mecanismos de regulación de la filtración y de la reabsorción. De esta manera se decide si vamos a orinar menos o vamos a orinar más. A través de estos dos mecanismos de sensor. ¿Sí? ¿Más o menos? Profe, lo de la presión, ¿cómo fue? Ya, vuelvo a repetir. La presión arterial, cuando sube, generalmente es porque hay más volumen en la sangre. Si yo le meto más agua a un tubo, tiene más presión por dentro, ¿cierto? Entonces, si el nervio renal detecta que hay más presión, es probable que haya exceso de agua y haya que orinar más. Y por eso necesitamos un segundo criterio para que nos confirme. Y el segundo criterio va a ser que la sangre tiene que estar muy diluida. Porque claro, ahí sí estoy seguro que hay mucha agua. ¿Sí? Entonces, estos dos mecanismos, lo que hacen, estas dos vías, lo que hacen es regular la filtración renal, pero no nos dice cómo, nos dice cómo lo detecta, cómo se decide. Aquí lo que estamos viendo es cómo se decide cuánto orinar, pero no estamos diciendo cómo aumentamos y disminuimos la diuresis. Solo estamos diciendo cómo lo decidimos. ¿Ya? Para saber cómo ocurre, Profe, dígame. ¿Dónde se secreta la DH? Allá. Vamos para allá. No te quedaste tanto. La DH es la suprarrenal. ¿Ya? Para entender eso, vamos a tener que entender lo que les explicaba antes. Acá tenemos un nefrón hiperextendido. Y aquí se explica que en cada parte no solamente se reabsorbe agua y electrolitos, sino que también se pueden excretar toxinas, por ejemplo, todas las toxinas nitrogenadas, el ácido úrico, la urea y todas esas porquerías tóxicas que provienen de la síntesis de las proteínas, se excretan en esta zona, pero se reabsorbe no solo agua, sodio y potasio, también se reabsorbe glucosa. Aquí, a esta altura, en el túbulo contorneado proximal, también se devuelve a la sangre glucosa. El cuerpo no quiere perder glucosa. Si por error se llega a filtrar glucosa acá en la cápsula de Bowman, en el glomérulo, entonces el cuerpo va a recapturar la glucosa si no quiere perder el azúcar. El azúcar le sirve. ¿Qué va a pasar con los diabéticos?
Los diabéticos tienen tanto azúcar circulante que la cantidad de glucosa que llega al filtrado es excesivo. El túbulo contorneado proximal no es capaz de reabsorberlo todo. Entonces, termina saliendo efectivamente azúcar en la orina. Tenemos glucosuria. Azúcar en la orina. Gluco de glucosa, uros de orina. ¿Sí? Si se fijan, esto está relacionado con todos los pacientes. Acá abajo ya dijimos que se reabsorbía agua, cierto, potasio, qué sé yo, pero también se reabsorbe calcio y magnesio en la parte, en la curva de la sala de Hendle. Pacientes con cálculos renales. El 50% de los cálculos renales se forman por oxalato de calcio. Y resulta que ¿qué se reabsorbe el calcio? Si la reabsorción de calcio hacia la sangre funciona mal, el exceso de calcio va a llegar a la orina. Ese exceso de calcio se va a mezclar con ácido oxálico, formando oxalatos que van a cristalizar y se van a transformar en piedras, cálculos renales, que es la mitad de los compuestos. ¿Sí? Después, vamos a tener también el tema de la pérdida de protones y bicarbonato. La pérdida de protones y bicarbonato permite el equilibrio ácido-base. Recordemos que los protones generan acidez. Entonces, normalmente vamos a mantener y perder protones en toda esta zona, acá sobre todo. Acá se pierde el exceso de acidez en el túbulo contorneado distal. Acá se pierde acidez. Y el bicarbonato se reabsorbe acá en el proximal. Dentro de las otras cosas que se reabsorbía era el bicarbonato. Si ustedes se fijan, normalmente la orina es ácida. Guardo bicarbonato, pierdo protones. Es decir, guardo alcalinidad, pierdo acidez. Esa es la condición normal de la orina. Paciente que tiene problemas pulmonares y empieza a hacer acidosis. ¿Y alcalosis? No. O sea, Sí, una cosa por vez. Una cosa por vez. Digo acidosis y luego me dicen alcalosis. Calmado. Déjame explicar una. Acidosis. El paciente empieza a hacer acidosis respiratoria. ¿Qué ocurre? Entonces, guardo más bicarbonato, pierdo más protones. Tengo alcalosis. Alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de reabsorber bicarbonato, dejamos de perder protones. El riñón compensa. La orina se vuelve más alcalina. ¿Sí? O sea, esto está relacionado con la compensación de muchos sistemas, está relacionado con muchas enfermedades. Es muy bien, pero es necesario entenderlo. Ya, y dijimos que los sensores que habíamos mencionado nos permitían elegir si orinar más o menos, pero no nos decían cómo hacerlo, ¿correcto? ¿Cierto? Dijimos que la detección de presión y la detección de concentración de orina nos permiten decidir si orinar más o menos, pero no nos dicen cómo orinar más o menos. Eso ocurre principalmente a través de la aldosterona. La aldosterona es una hormona, ¿ya?, secretada por la glándula suprarrenal, que al igual que la antidiurética ayudan a regular la cantidad de orina, pero la aldosterona es más importante incluso que la antidiurética. ¿Por qué? Porque la aldosterona va a regular los niveles de sodio, potasio y agua en la sangre, controlando la presión arterial. Va a regular por completo esto, la presión arterial. Entonces, primero, entendamos que el sodio, ya dijimos que tendía a reabsorberse en todo el sistema, acá en el ascendente se reabsorbía mucho, y generalmente en el túbulo contorneado distal también se guardaba sodio. ¿Sí? Tendíamos a guardar sodio. Y normalmente en el distal igual se guarda potasio. Cuando estos sensores que ya mencionamos, el nervio renal y la mácula densa, detectan que la presión está baja y que falta sodio, entonces se empieza a secretar aldosterona. La aldosterona va a obligar a esto a que la reabsorción de sodio aumente hasta el 100%. Porque normalmente perdemos igual, hay un poco de sodio que sale en la orina.
Por eso la orina tiene sal. ¿Ya? Pero la aldosterona va a obligar a esta zona a que se reabsorba absolutamente todo el sodio. Si no pierdo nada de sodio, reabsorbo también mucha más agua. Sodio y agua en la sangre implican automáticamente un aumento de la presión. Es decir, usted tiene una hemorragia repentina, ¿ya? Le hacen un tajo en la guata, ahí en la bola de atrás. Le hacen un tajo en la guata y empieza a perder sangre. Su presión se va a bajar de golpe. Particularmente la mácula densa y el nervio renal van a detectar esto. Van a generar una cadena de reacciones, que es lo último que vamos a ver, sistema renina-angiotensina y aldosterona, un culo. Activando la cadena y se va a liberar aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer? Va a hacer que su riñón empiece a reabsorber más sodio, muchísimo más sodio, todo el sodio, que no se pierde ni un poquito. Y al mismo tiempo reabsorber agua. Eso va a volver hacia la sangre, manteniendo la presión arterial más o menos decente. Mientras tú te estás apretando la herida, van a seguir sangrando. La aldosterona, por tanto, lo que hace es compensar la pérdida excesiva de volumen y de presión a través de la reabsorción del sodio. ¿Sí? Así funciona. Y está relacionado con el potasio porque acuérdense que potasio y sodio son interdependientes. Ahora, ¿cómo llegamos a la aldosterona? Esta parte siempre me ha parecido que es un poco, para usted es bastante un culo explicárselo. Porque tiene relaciones un poco con la práctica clínica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero creo que se podría explicar desde otra perspectiva, sin embargo el programa lo pide. Así que se lo voy a explicar de la manera que a mí me parece más coherente. Esto, escúchame por favor, esta es la parte más difícil de esta clase. La vamos a hacer corta. Sí. Esto, escúchame, es una cadena. Repito lo que yo ya dije. La aldosterona es la hormona que se encarga de obligar a reabsorber todo el sodio, todo el agua, corrigiendo la presión baja. ¿Cierto? ¿Cómo logramos que la aldosterona se active? A través de una cadena súper larga que la vamos a resumir en un ciclo. ¿Ya? Primero, vamos a decir que el sistema yuxtaglomerular, es decir, mácula densa más el nervio, todo junto, detecta la presión arterial baja. Lo primero que ocurre es eso. En el texto dice lo mismo por si acaso, pero aquí se lo voy a hacer como un flujo o una cadena, que para mí tiene más coherencia. Yo esto siempre lo estudié de esta manera. Para mí tiene mucha más coherencia entenderlo como una cadena de eventos. Ya el texto dice exactamente lo mismo, pero esto va a ser para mí más coherente. Entonces, el sistema yuxtaglomerular detecta que la presión está baja. Entonces, la mácula densa, particularmente, la mácula, va a liberar una hormona que se llama renina hacia la sangre. Como la mácula está al lado de la arteria, va a liberar renina. Renina de reno, que significa riñón, ya en latín. Nefro es en griego, reno es en latín. Entonces la renina se libera a la sangre. La renina se encuentra con el angiotensinógeno. Resulta que el angiotensinógeno es una hormona que anda todo el tiempo dando vueltas en la sangre. Esa es la fabricada por el riñón, o sea, por el hígado, que salía en la prueba. ¿Ya? De hecho, yo la mencioné cuando hablábamos del sistema hepático. El hígado fabrica angiotensinógeno y el angiotensinógeno está todo el tiempo dando vueltas en la sangre. Pero tiene esta forma inmadura para no estar activo, porque si no andaríamos con la presión alta todo el tiempo. ¿Ya? Angio significa arteria. Y tensina, de tensión. O sea, es una hormona para subir la presión. ¿Entiendes a lo que? ¿Cierto? Encuentra el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Es decir, angiotensinógeno, el fabricador de lo que sube la presión alta, la presión de las arterias,
se transforma en lo que sube la presión de las arterias en su forma inmadura. Por eso se llama angiotensina 1. Todo esto ocurrió en la circulación sanguínea alrededor del riñón. Pero aquí esto se tiene que pegar en manso abierto. Porque esa sangre va a tener que llegar ahora al pulmón. Porque la angiotensina 1 se tiene que transformar en el pulmón. Entonces, esto va a circular al pulmón, circula hasta el pulmón, donde la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, lo convierte en angiotensina 2. Sé que es un culo ya, pero voy a tratar de eso. Esto llega al pulmón. Aquí, los neumocitos tipo 2 liberan enzima convertidora de la angiotensina que lo transforman en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a devolverse al riñón desde los pulmones. Desde los pulmones, la angiotensina 2 vuelve al riñón, pero va a entrar a la glándula suprarrenal. Entra. Y aquí se libera entonces aldosterona. Y la aldosterona obliga a reabsorber sodio, agua, y eso sube la presión arterial. Voy a volver a repetir todo el proceso, ¿sí? Pero traten de seguir. Entonces, de un comienzo, sistema yuxtaglomerular detecta que la presión está baja, por el motivo que sea. Usted está deshidratado, está haciendo shock, está hemorragia, se está muriendo, qué sé yo. Entonces, la mácula libera renina. La renina transforma al angiotensinógeno en angiotensina 1. Sigue circulando, llega en el pulmón. Cuando la circulación llega al pulmón, la angiotensina 1 se encuentra con la enzima convertidora de la angiotensina, que naturalmente lo transforma en angiotensina 2. Eso va a volver a circular a la sangre hasta llegar a la glándula suprarrenal. Cuando entra a la suprarrenal al detectarla va a decir, oh, la presión está baja, y empieza a liberar aldosterona. Y la aldosterona obliga al riñón a reabsorber sodio y agua, entonces sube la presión. Profe, la enzima convertidora de angiotensina entonces la secreta en los neumocitos 2. No solamente, se produce en varios lugares, pero sí, en buena medida por los neumocitos tipo 2. ¿Sí? Entonces, aquí, sí, por eso lo puse así, para que se vea más claro. Simplemente no lo borren. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que yo le explique esto para su práctica clínica? Los pacientes hipertensos, escúcheme, los pacientes hipertensos tienen la presión ya alta desde antes. Yo necesito evitar que la presión se le siga subiendo, ¿cierto? Una manera de hacerlo es cortar esta cadena. Y aparecen los medicamentos como el enalapril, que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Se corta la cadena, no sube más la presión. ¿Y cuál más sirve si el enalapril no le hace efecto o Y le hace cuando mal? veamos fármacos hay que dar un tiro con los puros antihipertensivos, que van a una familia muy grande, hay muchos. Sí. No, sí, Porque conozco los sartán, Lo que pasa es que están los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, pero también hay inhibidores de la angiotensinógeno, que pasa la cadena antes. ¿Dónde dice SA? SA.